Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Al ver la mejora de percepción mágica que había avanzado con éxito al nivel plata, la alegría en los ojos de Ciel era imposible de ocultar. Anteriormente había pensado que podrían pasar otros 3 o 5 días, o incluso requerir la recolección de varias macetas de recompensas de bit de pez dorado, antes de que la mejora de la percepción mágica pudiera avanzar sin problemas. No esperaba que entrar accidentalmente en un estado de flujo le llevara a un éxito tan natural. Incluso viendo el brillo plateado que parpadeaba en su texto, no parecía el de una habilidad recién avanzada. Más bien parecía que había seguido mejorando varios niveles dentro del nivel plata. Este avance le ahorró a Ciel al menos 1 o 2 semanas. En ese instante, Ciel también notó los cambios en su percepción mágica tras ascender al nivel plata. La magia nunca había estado tan cerca de él. Parecía que podía tocarla con solo extender la mano. Incluso con un pensamiento, podía controlarla como si fuera una extensión de su cuerpo. La respiración de Ciel se aceleró ligeramente. Un pensamiento cruzó su mente: que se haga a la luz. Pero al instante siguiente, la magia en su cuerpo fluctuó simbólicamente. Sin embargo, estaba a años luz del nivel que Ciel esperaba alcanzar al lanzar el encantamiento Lumos sin varita ni palabras, mediante pura intención. Ciel se dio cuenta de esto inmediatamente y negó con la cabeza para sí mismo. Ya lo suponía. La mejora de percepción mágica de nivel plata ciertamente no me permitiría controlar la magia directamente ni lanzar hechizos sin varita ni palabras. Simplemente, en comparación con antes, mi percepción mágica ha mejorado tanto que ha creado esta ilusión. Pero tras un instante de decepción, un brillo especial volvió a aparecer en los ojos de Ciel. Sin duda, lanzar hechizos sin varita ni palabras aún estaba muy lejos para él. Pero si su percepción mágica seguía progresando, ese día llegaría. Entonces la mirada de Ciel se posó en el resplandor dorado del panel del sistema. Lo que emitía esa luz dorada era precisamente el amuleto Lumos, que había permanecido atascado entre los niveles plata y oro durante tanto tiempo. Lógicamente, cuando Ciel obtuvo una gran cantidad de recompensas de hongos Lumos la última vez, su dominio del amuleto Lumos debería haber sido suficiente para ascender al nivel oro. Simplemente, su percepción mágica insuficiente se lo impidió. Ahora, con el cambio cualitativo en la percepción mágica, el encantamiento Lumos y su derivado, el encantamiento de frecuencia, surgieron naturalmente desde atrás. Superando al encantamiento de aflojamiento de suelo y al encantamiento de poda que Ciel había dominado primero, avanzaron sin problemas al nivel oro. Los ojos de Ciel reflejaban emoción. Tanto su percepción mágica como el amuleto Lumos habían experimentado cambios sustanciales. Esta vez, debería ser capaz de cumplir con las condiciones de iluminación mágica requeridas por las algas piraña. Sin embargo, aquel no era el lugar para experimentos. Por lo tanto, Ciel respiró hondo y calmó sus emociones, dejando atrás la euforía y la alegría. Él miró a Hermione, que estaba frente a él. Hermione también lo miraba, con el rostro lleno de dudas. Finalmente, Hermione no pudo evitar preguntar: Ciel, ¿de verdad no necesitas que te lleve a la enfermería? Te quedaste despierto toda la noche, pero ahora mismo no parabas de mostrar entusiasmo y sonreír. Normalmente no deberías tener esas reacciones. ¿Estás muy estresado, muy ansioso? Hizo una pausa, claramente luchando por encontrar sus siguientes palabras. Bueno, en realidad lo que quiero preguntar es: ¿está seguro de que no ha tenido ninguna alucinación? ¿Está seguro de que puede distinguir entre la realidad y la fantasía? Tras un instante de desconcierto, Ciel no pudo evitar reír y agitó las manos repetidamente. Puedo distinguir, de verdad que puedo distinguir. De verdad, Hermione, no tengo ningún problema mental. Simplemente estaba pensando en algo agradable, eso es todo. Solo entonces Hermione suspiró aliviada, aunque seguía algo escéptica. Ah, bueno, está bien. En ese momento, Ciel arqueó las cejas, notando que algo le pasaba a Hermione. Tenía los ojos rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando. Y apenas eran las 6:30 de la mañana. La mayoría de los jóvenes magos ni siquiera se habían despertado todavía. Aunque Hermione era una estudiante aplicada, cuando no había exámenes no era tan intensa, ¿verdad? ¿Llegar a clase a las 6:30? Más que venir a clase a estudiar, Ciel sentía que Hermione estaba escondiéndose de algo.
Hermione, siento que no estás muy bien. ¿Qué ha pasado? Ante la pregunta de Ciel, los ojos de Hermione volvieron a enrojecer. Quizás porque ya había confiado en Ciel antes, esta vez también desahogó sus penas como si fueran frijoles de un tubo de bambú. Resultó que, tras la última prueba final del encantamiento Lumos, la situación de Hermione en Gryffindor volvió rápidamente a ser la misma de antes. Incluso peor. Sigo sin entenderlo, dijo con la voz quebrada por la emoción. Si hubieran empezado a estudiar con más ahínco antes, ¿cómo es posible que los resultados del examen final de encantamiento Lumos de Gryffindor fueran tan malos? Obtuvimos la menor puntuación de las 4 casas. Pero parece que no les importa en absoluto. Intenté convencerlos de que repasaran y estudiaran más. Podríamos haber formado grupos de estudio para conseguir más puntos para Gryffindor. Su voz se quebró un poco. Pero aún así, nadie me prestó atención excepto Neville. Solo se acuerdan de mí cuando quieren copiar la tarea. Esta vez me negué, y es como si hubiera cometido un crimen. Hermione se emocionó aún más al hablar. Y Ron Weasley. Dijo que ayudé a Hufflepuff antes del examen final del encantamiento Lumos. Dijo que era una traidora de Gryffindor. Hermione se secó las lágrimas que estaban a punto de brotar. Todo esto estaría bien. Pero ayer oí a Harry y Ron hablando del pasillo del 4.º piso. No te lo he contado todavía, ¿verdad? Durante el duelo de medianoche de la última vez, descubrimos un perro de 3 cabezas en la trampilla del pasillo del 4.º piso. Parece estar custodiando algo. Continuó con creciente angustia. Harry y Ron siempre han tenido sospechas sobre esto. Temía que aún planearan ir a explorar de noche. Si los descubrían, Gryffindor no tendría ninguna posibilidad de competir por la Copa de las Casas. Así que les dije que, en lugar de preocuparse por el perro de 3 cabezas, deberían preocuparse más por sus tareas escolares. Su voz se quebró por completo. Pero Ron me miró con furia y me llamó fisgona. En ese momento, Hermione ya no pudo contenerse. Siento que no encajo en Gryffindor. Al oír esto, Ciel sintió una oleada de emociones. Una estudiante aplicada, con un gran sentido del honor, rodeada de un grupo de alborotadores traviesos e indisciplinados. No era de extrañar que Hermione estuviera tan triste. Ni siquiera quería quedarse con los de Gryffindor. Prefería llegar temprano a la clase de pociones para estar sola. Entonces Ciel dijo con convicción. No, todo lo contrario, Hermione. Creo que tú eres la verdadera Gryffindor. Atreverse a correr riesgos, vivir aventuras nocturnas y causar problemas por todas partes. Eso es solo valentía superficial. La verdadera valentía consiste en atreverse a luchar contra el entorno, mantenerse firme en las propias convicciones y hacer lo que uno cree correcto. Su voz transmitía una calidez genuina. Creo que no hiciste nada malo, Hermione. Son ellos los que están equivocados. Al oír las palabras de Ciel, Hermione quedó atónita por un momento, y la tristeza en su rostro pareció disiparse un poco. Gracias por consolarme, Ciel. Me siento mucho mejor. Tienes razón, no voy a ceder ante sus estúpidas ideas. Ciel sonrió levemente. Por supuesto, si quieres relajarte, Hufflepuff siempre te recibirá con los brazos abiertos. Nosotros, los pequeños tejones, siempre estamos dispuestos a aceptar los consejos de la señorita Sabelotodo. También tendremos té y dulces preparados con antelación. Hermione rió, la primera sonrisa genuina que mostraba en toda la mañana. Tras un instante, al ver que su ánimo había mejorado notablemente, Ciel se despidió de ella. Después de colocar los materiales procesados bajo el atril, se dio la vuelta y se marchó. Las palabras que Hermione acababa de pronunciar le vinieron a la mente. Tal como en la historia original, Harry y los demás entraron por la trampilla del 4.º piso y descubrieron al perro de 3 cabezas. Ciel entrecerró los ojos pensativo. Dado que Harry y los demás se habían encontrado con el perro de 3 cabezas, eso significaba que la trama sobre la custodia de la piedra filosofal de la historia original ya se estaba desarrollando discretamente. Quizás, además de prepararse para obtener sangre de dragón, también podría aprovechar la oportunidad para extraerle sangre al perro de 3 cabezas. Dado el tamaño del perro, con solo un poco. Debería obtener varios cubos de sangre. Suficiente para que Ciel la usara en el cultivo del jade de sangre. 2 preparaciones siempre son mejor que una. Sin embargo, tras un instante, esos pensamientos se fueron desvaneciendo en la mente de Ciel. Comparado con la aún lejana sangre de dragón, la sangre de perro de 3 cabezas y el jade de sangre, lo que más le preocupaba ahora era el alga piraña que tenía a su alcance. Se preguntó si su hipótesis realmente podría tener éxito.
Por suerte, no tenía clases por la mañana, así que Ciel tenía mucho tiempo para investigar. Entonces el rostro de Ciel se iluminó de anticipación mientras caminaba hacia el invernadero, listo para poner a prueba los límites de sus habilidades recién mejoradas. Poco después, Ciel regresó al invernadero. En el momento en que entró, sintió que su percepción del mundo que lo rodeaba era fundamentalmente diferente. Parecía que su percepción del estado de las hierbas mágicas en el invernadero se había vuelto mucho más clara. En el caso de hierbas con un poder mágico relativamente simple, como las setas lumos, Ciel incluso podía sentir con claridad la trayectoria de la magia que fluía a través de sus redes de micelio. Por ejemplo, cuando Ciel percibió que el poder mágico de una docena de filamentos de micelio de un hongo lumos era extremadamente débil, lanzó un hechizo de poda y cortó esos filamentos poco desarrollados. El poder mágico del micelio restante se intensificó de inmediato. En comparación con antes, esta eficiencia fue asombrosa. Ciel respiró hondo, maravillado por la transformación. No me extraña que el talento para la percepción mágica sea crucial para herbolarios, maestros de pociones y alquimistas. Un alto nivel de talento en este campo hace que las condiciones mágicas de las plantas, las pociones y los circuitos alquímicos sean tan claras como las líneas de la palma de la mano. Cualquier problema se vuelve evidente de inmediato. Continuó su análisis interno con creciente entusiasmo. Si el talento es insuficiente, todo parece una quimera, requiriendo un esfuerzo varias veces mayor. Con mi nivel inicial de percepción mágica, lograr grandes hazañas en herbología habría sido simplemente imposible. Por suerte, cuento con el sistema de cultivo. Algún día, podré desarrollar este talento hasta niveles que ni siquiera los maestros de herbología podrán igualar. Entonces Ciel pasó junto a los campos experimentales y entró en el cobertizo de cultivo de plantas acuáticas. Anteriormente, sus experimentos con algas piraña habían tenido que ser abandonados temporalmente debido a una percepción mágica insuficiente. Ahora, no solo su percepción mágica había experimentado un cambio cualitativo, sino que su dominio del encantamiento de frecuencia también había aumentado drásticamente, ascendiendo directamente al nivel oro. Esto debería ser suficiente, murmuró con seria concentración. Ciel se concentró por completo en el encantamiento de frecuencia que estaba a punto de usar. El poder mágico que fluía a su alrededor se manifestaba con claridad en su mente. La magia se fue concentrando gradualmente en su varita de madera de fresno mientras sus percepciones y su dominio del encantamiento de frecuencia fluían a través de su consciencia. Al instante siguiente, Ciel agitó su varita con precisión experta. La punta de la varita trazó un círculo casi perfecto. En cuanto el círculo se completó, Ciel siguió la trayectoria del flujo mágico y, de repente, movió la muñeca. Al mismo tiempo, entonó el conjuro del encanto de frecuencia con voz profunda Lumos. Frequens. La varita de madera de fresno indicó que el hechizo había funcionado. Pero, extrañamente, no se veía luz en la punta de la varita. Ciel exhaló profundamente, con los ojos brillantes de emoción. Éxito. El doble cambio cualitativo en la percepción mágica y el dominio de los hechizos realmente me permitió extender el espectro de luz del encantamiento de frecuencia más allá de la luz visible. El alcance de la extensión es incluso mayor de lo que había estimado. Su voz denotaba una expectación apenas contenida. Si las algas piraña, como hipotetizó, prefieren particularmente la luz en este espectro, entonces esta vez deberían tener una reacción completamente diferente. Inmediatamente después, Ciel sacó otro puñado de semillas de alga piraña y las agrupó en gradientes según las frecuencias del espectro lumínico del encantamiento de frecuencia. Tras eliminar toda interferencia, agitó su varita con precisión científica. Comienza el experimento. Primero, se aplicó el encanto de frecuencia, que inicialmente superaba el espectro de luz visible. Bajo esta iluminación mágica, la tasa de mortalidad de las algas piraña disminuyó significativamente en comparación con la anterior. Más de la mitad de las algas piraña sobrevivieron bajo la luz. Sin embargo, su estado aún no era tan bueno como en el entorno sin luz. A continuación, la mirada de Ciel se posó en aquellos grupos experimentales cuyas frecuencias se alejaban cada vez más. Pudo observar claramente que la tasa de mortalidad de las algas piraña bajo iluminación disminuía progresivamente. El estado de sus hojas mejoraba notablemente. Hasta que, en cierta frecuencia, las condiciones de crecimiento de las algas piraña fueron aproximadamente iguales a las del grupo de control que evitaba completamente la luz. Esta frecuencia puede denominarse la frecuencia crítica del amuleto de frecuencia para el cultivo de algas piraña, señaló Ciel con precisión científica.
Si continuamos alejándonos de esta frecuencia. Su corazón latía con fuerza, sus ojos ardían de anticipación. La frecuencia actual aún no había superado el límite que podía alcanzar con el amuleto de frecuencia. Continuemos. Veamos qué cambios se producirían cuando Algas Piraña recibiera por completo la iluminación que deseaba. Al instante siguiente, las frecuencias continuaron alejándose grupo por grupo. Visualmente, el estado de las algas piraña no parecía cambiar mucho. Pero gracias a la percepción mágica agudizada de Ciel, pudo detectar que el aura mágica dentro de las algas piraña se transformaba gradualmente. También pudo observar, desde la perspectiva del sistema, que seguía apareciendo texto encima de estas muestras. Algas piraña que sufren una mutación desconocida. Finalmente, cuando la frecuencia del amuleto de frecuencia se desvió hasta un cierto grado crítico, las algas piraña de este grupo de tubos de ensayo sufrieron una mutación drástica. Parecían bestias salvajes despertando de la hibernación. Su aura mágica emanaba claramente un sentimiento abrumador. Hambre. Sus hojas de algas comenzaron a desplegarse sin cesar, superando en un abrir y cerrar de ojos el tamaño máximo de las hojas del grupo de control. Esto les permitía captar más luz, la cual preferían. Al mismo tiempo, las diminutas espinas cerradas en los bordes de sus hojas también comenzaron a crecer a una velocidad visible. Se convirtieron en auténticos dientes de piraña. En el panel del sistema, finalmente apareció una línea de notificación. Mutación desconocida de algas piraña completada. Las recompensas disponibles de algas piraña han cambiado. Una alegría desbordante inundó el corazón de Ciel. Su hipótesis se había confirmado. Las algas piraña eran, en efecto, un tipo especial de planta amante de la luz que necesitaba alcanzar una frecuencia crítica para activarse. Tras la euforia inicial, la mirada de Ciel se dirigió al panel de control. Pero antes de que pudiera examinarlo detenidamente, las algas piraña mutadas en los tubos de ensayo reaccionaron de forma agresiva. Parecía que estaban sumamente descontentas con tener que compartir la luz. Cada alga piraña quería monopolizarla lo máximo posible. Así que, sin dudarlo, sus hojas comenzaron a enredarse y a luchar entre sí con una ferocidad feroz. En un instante, solo quedaba un alga piraña en el tubo de ensayo. Su tamaño se había multiplicado varias veces respecto al anterior, ocupando todos los puntos que podían recibir luz. Al presenciar esta escena, Ciel quedó atónito. No esperaba que las algas piraña, que originalmente se agrupaban pacíficamente, evitando la luz, experimentaran cambios de comportamiento tan drásticos tras recibir su iluminación preferida. De agruparse a una lucha sin cuartel, solo cabía decir que los hábitos de las hierbas mágicas eran verdaderamente increíbles. Probablemente, los botánicos mugles ni siquiera podían imaginar plantas tan peculiares. Pero esto también generó cierta inquietud en Ciel. Si este era su patrón de comportamiento, entonces cada tanque de agua probablemente terminaría con solo una alga piraña y una sola esfera de recompensa. En comparación con la abundancia de esferas de recompensa anteriores, la cantidad era demasiado escasa. Calculando de esta manera, Ciel realmente no sabía si se trataba de ganancias o pérdidas. Todavía necesito ver qué beneficios puede brindarme realmente este estado de algas piraña, murmuró, dirigiendo su atención a la notificación del sistema. Lo primero que llamó su atención fue un brillo bronceado. Cultivar algas piraña mutadas hasta su madurez otorga una recompensa mejora de hechizo de corte moderado nivel bronce. Los ojos de Ciel se iluminaron de inmediato con emoción. La mejora del hechizo de corte había mejorado tanto, pasando directamente del nivel hierro negro a nivel bronce. Solo esto hizo que Ciel pensara que no era imposible iluminar todas las algas piraña de esos tanques de agua con el amuleto de frecuencia. Al fin y al cabo, una recompensa de nivel bronce podía igualar a muchas de nivel hierro negro. Además, al intentar desarrollar una habilidad a niveles extremadamente altos, cuanto más se avanzaba, menor era el efecto de acumular recompensas de nivel hierro negro. El efecto de acumular recompensas de nivel bronce era mucho mayor. Mientras Ciel aún asimilaba esta revelación y se sentía dividido por las ventajas y desventajas, vio otro destello que llamó su atención. Un destello plateado. El cuerpo de Ciel se tensó repentinamente por la conmoción. Esto es. Susurró incrédulo, también hay una recompensa de nivel plata. La mirada de Ciel se posó en la información de la recompensa de nivel plata. Al principio pensó que esta recompensa por las algas piraña maduras debería ser afinidad con el agua de nivel plata. Pero lo que vio fue un texto diferente. Mejora subacuática nivel plata.
Esto dejó a Ciel con una sensación de incertidumbre y sorpresa. No se trataba de afinidad, sino de potenciación. Sin embargo, solo por el nombre de la recompensa, la afinidad parecía considerablemente inferior a la mejora. La primera solo le permitía a Ciel moverse libremente en el agua, mientras que la segunda representaba una mejora sustancial en su fuerza. Sin embargo, sin haber experimentado personalmente sus efectos, Ciel no podía emitir juicios precipitados. Por lo tanto, tras un momento, Ciel tomó una decisión. Esta alga piraña mutada no se explotaría al máximo para obtener beneficios. En lugar de esperar a que madurara, aprovecharía sus frutos ahora. Aunque la cosecha inmediata significara que la recompensa no alcanzaría el nivel plata, como mucho, apenas llegaría al nivel bronce, al menos le permitiría a Ciel saber que podía aportarle realmente esta habilidad. No quería esperar mucho tiempo solo para descubrir que la habilidad en la que había depositado grandes esperanzas era completamente diferente de lo que esperaba. Esta era también una lección aprendida a la fuerza en el pasado. Entonces Ciel miró a las algas piraña y extendió la mano hacia el orbe de recompensa que flotaba sobre ellas. Al instante siguiente, el orbe se fusionó obedientemente con el cuerpo de Ciel. También apareció una línea de notificación en el panel del sistema. Has cultivado con éxito algas piraña postmutación. Has obtenido una recompensa mejora de hechizo de corte menor nivel hierro negro. Has obtenido una recompensa mejora subacuática nivel bronce. Entonces, estos dos datos aparecieron en la columna de habilidades de Ciel. Sin embargo, una de ellas brillaba con un lustre de hierro negro tan tenue que era casi imperceptible. El lustre de bronce de la otra también era extremadamente tenue. Obviamente, ambos apenas habían alcanzado sus respectivos niveles. Comparado con las recompensas que se podían obtener al cultivar algas piraña hasta su madurez, la diferencia era abismal. Pero para comprobar los efectos de las habilidades, un pequeño desperdicio era aceptable. Ciel apartó los pensamientos que lo distraían y centró su atención en percibir las habilidades. Primero, tenemos la habilidad de mejora de hechizo cortante. Ciel entrecerró los ojos. Agitó su varita para trazar un triángulo, luego movió la muñeca hacia arriba como si fueran unas tijeras que se abren y se cierran. Árbol Siccus. Un encantamiento de poda cayó inmediatamente sobre una rama muerta que tenía a la vista. Quebrar. La rama muerta fue cortada limpiamente en dos trozos por el amuleto de poda. Los ojos de Ciel se iluminaron, mostrando una grata sorpresa. Su dominio del encantamiento de poda hacía tiempo que había alcanzado el nivel plata. Además, durante este último período de visitas diarias al almacén abandonado para podar escobas, no estaba lejos del nivel oro. Tras miles y miles de intentos, el encantamiento de poda se había vuelto casi instintivo para Ciel. Podía detectar cualquier diferencia, por sutil que fuera. Y justo ahora, Ciel lo había notado. Exceptuando la mejora en su percepción mágica, el dominio del encantamiento de poda no había cambiado, pero su efectividad había aumentado ligeramente en comparación con antes. Esto significaba que la mejora del hechizo de corte había surtido efecto sobre el encantamiento de poda. Tan solo alcanzar el nivel de hierro negro ya otorgaba este efecto. Ciel estaba bastante satisfecho con ello. Si pudiera aumentar el nivel de esta habilidad, el efecto de mejora sería aún mayor. Además, no se trataba de una mejora para un solo hechizo, sino para toda una categoría de hechizos. La relación coste-beneficio era increíblemente alta. Podría decirse que esta habilidad por sí sola hizo que Ciel sintiera que cultivar algas piraña era absolutamente imperativo. Luego su mirada se posó en un Underwater Enhancement, que emanaba un brillo bronceado. Verificar esta habilidad definitivamente requiere estar en el agua. Simplemente no sé si necesito estar completamente sumergido o si bastaría con tener parte de mi cuerpo en el agua. Ciel encontró un tanque de agua lo suficientemente grande como para sumergirlo y lo llenó. Apoyándose en el borde del tanque, fue bajando gradualmente su cuerpo dentro. Tobillos, pantorrillas, muslos, pecho. Cada vez más partes de su cuerpo quedaban sumergidas. Pero Ciel seguía sin sentir el efecto del llamado potenciador subacuático. Luego respiró hondo y se sumergió por completo en el tanque de agua. Con su legendaria vitalidad, siempre que no hiciera ejercicio intenso bajo el agua, esa sola respiración le bastaría para mantenerse durante bastante tiempo. Y justo cuando la cabeza de Ciel se sumergió en el agua, una extraña sensación lo invadió. No sintió sofoco ni incomodidad por estar sumergido. En cambio, experimentó una sensación de asombro sin precedentes. Era como si una fuerza en el agua lo potenciara continuamente.
Si bien la amplificación de la fuerza y vitalidad legendarias de Ciel por parte de la mejora de nivel bronce era tan débil que podía ignorarse, la habilidad de mejora subacuática parecía abarcar verdaderamente todos los aspectos. Incluso la mente de Ciel se aclaró considerablemente. Un pensamiento cruzó su mente fugazmente. Me pregunto si esta habilidad también puede potenciar mi fuerza mágica e incluso mi percepción mágica. Entonces Ciel sintió con atención la magia que fluía por su cuerpo. Al instante siguiente, sus ojos se abrieron desmesuradamente. La percepción mágica y la fuerza mágica se vieron potenciadas. Especialmente la fuerza mágica, que hasta ahora no había mejorado. El efecto fue realmente notable. Los ojos de Ciel brillaron con intensidad. La mejora subacuática podía afectar tanto a su percepción mágica como a su fuerza. Esto le resultaba tremendamente útil. Esto significaba que, mientras estuviera en el agua, su talento mágico podía aumentar un nivel directamente. Si esta habilidad pudiera desarrollarse hasta el nivel legendario, la amplificación para Ciel sería absolutamente inimaginable. La única lástima era que, si bien el amuleto de frecuencia tenía un fuerte efecto promotor en el crecimiento de las algas piraña, después de la mutación, las algas piraña eran simplemente agujeros negros insaciables, que ansiaban constantemente la iluminación del amuleto de frecuencia. Calculando de esta manera, el tiempo de maduración de las algas piraña después de la mutación sería en realidad mayor que antes de la mutación. Sin embargo, este pensamiento de arrepentimiento solo cruzó la mente de Ciel por un instante. Luego negó con la cabeza. Plantas que otorgan recompensas de nivel plata. Solo he encontrado árboles guardianes y jade sangriento. Ambos aún están bastante lejos de mi alcance. Si no hubiera aprendido el amuleto de frecuencia esta vez y lo hubiera intentado con algas piraña, probablemente habría tenido que esperar otro medio año antes de poder cultivar plantas de este nivel. Sonrió con satisfacción. Esto ya es una ganancia enorme. No puedo ser demasiado codicioso. En ese instante, a Ciel se le ocurrió una idea. HMM. ¿Árbol guardián? Sus ojos se iluminaron con una nueva posibilidad. La última vez que procesé las semillas del árbol guardián, fracasé en ese paso porque mi percepción mágica no era suficiente. Pero en aquel entonces, ya podía vislumbrar un atisbo de éxito. La emoción empezó a crecer en su voz. Ahora mi percepción mágica ha mejorado enormemente, además tengo mejora subacuática. Procesando semillas del árbol guardián. Quizás valga la pena intentarlo. La idea de volver a intentar derrotar al árbol guardián surgió en la mente de Ciel, y la idea lo conmovió profundamente. Al fin y al cabo, el árbol guardián se consideraba un hito fundamental para los herbolarios. Además, podía proporcionar conocimiento sobre defensa contra las artes oscuras y resistencia a la magia oscura, habilidades sumamente prácticas. Incluso el propio árbol guardián era una hierba muy valiosa que poseía el poder de resistir la magia oscura. Cuanto antes Ciel pudiera cultivarlo, mayor sería su utilidad para él. Sin embargo, Ciel no tenía prisa por actuar. Su percepción mágica mejorada, que hacía poco había alcanzado el nivel plata, probablemente aún encontraría bastante difícil procesar las semillas del árbol guardián. El aumento de la percepción mágica mediante la mejora subacuática fue el factor decisivo en este proceso. Pero Ciel no podía permanecer bajo el agua todo el tiempo, ¿verdad? Durante el procesamiento, las semillas del árbol guardián tampoco podían entrar en contacto con ningún líquido, salvo los componentes específicos de la poción. De lo contrario, la posibilidad de un cultivo exitoso sería mínima. Ciel permaneció sumergido bajo la superficie del agua, y sus pensamientos parecían incluso más rápidos de lo habitual. Estar completamente sumergido es condición suficiente para que la mejora subacuática surta efecto. Pero no es necesariamente una condición necesaria. Quizás pueda encontrar un método que no interfiera con el procesamiento de las semillas del árbol guardián y que a la vez permita que la mejora subacuática surta efecto. Entonces Ciel comenzó a experimentar con las condiciones para activar la mejora subacuática. Primero extendió lentamente una mano por encima de la superficie del agua. La mejora subacuática seguía activa. Los ojos de Ciel brillaron al comprender. Esto demuestra que la condición necesaria no es tener todo el cuerpo bajo la superficie del agua. Luego, extendió lentamente la otra mano por encima de la superficie del agua, y después ambas piernas. En ese momento, Ciel permanecía casi reclinado en el agua. Casi la mitad de su cuerpo estaba expuesta, pero la mejora subacuática seguía surtiendo efecto. Los pensamientos de Ciel daban vueltas sin cesar.
Antes, cuando me hundía poco a poco en el agua, la mejora subacuática no surtía efecto. Solo cuando mi cabeza se sumergió por completo se activó esta habilidad. Y ahora, muchas partes de mi cuerpo han salido a la superficie, pero mi cabeza sigue empapada. La mejora subacuática continúa activa. Un destello de lucidez iluminó su mente. Ciel comprendió la clave. Tras otra ronda de experimentos, finalmente determinó el alcance efectivo de la habilidad de mejora subacuática. Esta habilidad determina si estoy en el agua en función de mi cabeza. Mientras la cabeza esté en contacto con el agua, incluso sin estar completamente sumergida, puedo obtener el efecto de mejora subacuática. Esto hizo que sus ojos se iluminaran con una sensación de posibilidad. Si era así, entonces usar esa habilidad para ayudar a cultivar el árbol guardián parecía mucho más sencillo. Por ejemplo, podría hacer esto. Ciel encontró un tanque de agua transparente lleno de agua y se lo colocó sobre la cabeza a modo de casco. De esta forma, el efecto de mejora subacuática se mantendría activo continuamente. Aunque pareciera algo ridículo, a Ciel no le importaban esas cosas. Lo que importaba era la funcionalidad. Además, por ahora, esta era solo una aplicación relativamente sencilla. Ciel incluso pensaba que, cuando aprendiera magia mental, como la oclumancia o la legilimancia en el futuro, podría intentar usar la hipnosis o ciertos hechizos para autoengañarse. Cuando fuera necesario, podría engañar directamente a sus sentidos haciéndoles creer que su cabeza estaba sumergida en agua. Esto también podría activar el efecto de mejora subacuática. Si esto realmente funcionara, las aplicaciones de la habilidad de mejora subacuática serían mucho más amplias. Tras fantasear un instante, los pensamientos de Ciel convergieron gradualmente. Todo se refería a consideraciones futuras. Lo que debía hacer ahora era llevar a cabo el tercer procedimiento de procesamiento de la semilla del árbol guardián. El ánimo de Ciel se fue calmando poco a poco, y su atención se concentró profundamente. Sacó un nuevo conjunto de materiales del árbol guardián. Tras 2 intentos fallidos, Ciel demostró una mayor destreza. Su varita tocó ligeramente la semilla del árbol guardián, y una magia alegre y fluida la inundó. Ciel sintió de inmediato algo que no había experimentado en los 2 intentos anteriores. Podía sentir que, dentro de la semilla del árbol guardián, se activaba una magia débil pero sagrada. La semilla entera comenzaba a despertar de su letargo. Si antes Ciel había sido completamente ajeno a este proceso, ahora, aunque aún con cierta confusión, ya podía vislumbrar sus líneas generales. Cuando la magia sagrada de la semilla del árbol guardián alcanzó su punto máximo, Ciel la colocó de inmediato en la poción. En ese instante, sintió vagamente que la semilla parecía tener un latido. La magia palpitaba. Incluso la semilla entera parecía respirar. Tras percibir esto, Ciel comprendió de repente por qué este paso requería golpear ligeramente el tubo de ensayo con la varita, porque era necesario lanzar un hechizo. En realidad, esto servía para ayudar a la semilla del árbol guardián a absorber los nutrientes de la poción, para ayudarla a revivir su latido y respirar. Naturalmente, esto tenía que seguir la frecuencia del latido y la respiración mágicos de la semilla del árbol guardián. Solo así podría lograr el doble de resultado con la mitad del esfuerzo. Tras percibir esto, Ciel sintió de inmediato una profunda comprensión de este paso. Su espíritu se concentró intensamente. Era como si pudiera oír las pulsaciones mágicas de la semilla del árbol guardián. Golpear. Golpear. Entonces, durante otra pulsación mágica, Ciel tocó ligeramente el tubo de ensayo por primera vez con su varita. La magia fluyó en consecuencia, haciendo vibrar la poción y resonando con las pulsaciones mágicas de la semilla del árbol guardián. La magia sagrada en su interior aumentó de inmediato de forma espectacular. La semilla del árbol guardián también transmitía una sensación de alegría y bienestar. Sin embargo, en ese momento, la magia de la poción, la de la semilla del árbol guardián y la de Ciel se entrelazaron. La complejidad aumentó drásticamente. Ciel se encontraba ante un enredo inextricable. En el segundo intento de cultivo, tuvo que empezar a confiar en la suerte. Pero esta vez, los ojos de Ciel ardían con intensidad mientras percibía con atención la trayectoria de la magia. Aunque algo compleja, ya podía descifrarla con claridad. Golpear. Cuando la magia de la semilla del árbol guardián palpitó de nuevo, la varita de Ciel volvió a golpear. Una oleada de turbulencia mágica. Bajo su atenta mirada, la magia sagrada de la semilla del árbol guardián se volvió caótica por un instante. Pero tras un breve lapso, se estabilizó y continuó aumentando. Ciel respiró hondo.
Solo quedaba un último golpe y el lanzamiento del hechizo. Esta vez, llevaba el tanque de agua transparente sobre la cabeza. Burbujas comenzaron a ascender ante sus ojos, pero los sentidos de Ciel estaban más agudos que nunca. La mejora subacuática estaba activada. Su percepción mágica se había agudizado aún más. En el panel del sistema de Ciel, el texto de mejora de la percepción mágica mostraba un brillo plateado más intenso que nunca. Sin embargo, en comparación con la creciente interferencia mágica, controlar por completo el estado de la semilla del árbol guardián seguía sin ser tarea fácil. Ciel calculó que probablemente necesitaría una percepción mágica de nivel oro para manejar este tercer ataque con facilidad. Pero ahora tenía un 40% de probabilidades de éxito. Eso era suficiente. Con la mente decidida, Ciel asestó el tercer golpe con su varita. Simultáneamente, su varita trazó círculos concéntricos mientras recitaba el hechizo final bajo el agua. Protego, Arboris. Al instante siguiente, la magia sagrada de la semilla del árbol guardián comenzó a disminuir progresivamente. El color de la poción también cambió, pasando de un verde claro a un tono transparente. El corazón de Ciel se encogió un poco. ¿Había fracasado? Pero al instante siguiente, Ciel vio unas finas raíces blancas que brotaban de debajo de la semilla del árbol guardián. También apareció una notificación en el panel del sistema. Procesamiento de semillas del árbol guardián completado con éxito. Entonces apareció un orbe de recompensa sobre la semilla del árbol guardián, brillando con la promesa de las habilidades mágicas por venir. Ciel observó aquella diminuta esfera de recompensa que flotaba sobre la semilla recién germinada. Perspicacia de defensa contra las artes oscuras nivel hierro negro. Como la semilla apenas había germinado y ni siquiera podía considerarse plantada con éxito, su recompensa, comparada con la que obtendría al madurar, era realmente insignificante. Pero esto no afectó el buen humor de Ciel. Después de todo, el árbol guardián no era como las algas piraña. La principal dificultad de estas últimas radicaba en la necesidad de poseer el amuleto de frecuencia y descubrir, por casualidad, el espectro de luz que las algas piraña preferían. Una vez cumplidas estas condiciones, la dificultad de su cultivo disminuía considerablemente. Pero cada paso del árbol guardián requería sólidos fundamentos. Haber completado el proceso de elaboración de las semillas también demostró que el dominio de Ciel en herbología había alcanzado un nuevo nivel. Aunque aún quedaba un largo camino por recorrer para cultivar con éxito un árbol guardián, al menos Ciel ya estaba en marcha. Al pensar en esto, Ciel sintió cierto pesar. Por desgracia, desde la germinación de la semilla hasta la siembra y el inicio del cultivo propiamente dicho, todo supone un gran obstáculo. Tan solo la preparación del suelo es extremadamente exigente. A mi parecer, probablemente se necesitaría un encantamiento de aflojamiento de suelo de nivel oro para tener plena confianza. Lo mismo ocurre con el encantamiento de poda. Ciel negó con la cabeza. No era de extrañar que la profesora Sprout considerara el árbol guardián como el primer hito que todo herbolario debía alcanzar. Percepción mágica, dominio de hechizos comunes. En realidad, no podía faltarle nada. El dominio del árbol guardián implicaba que todas sus habilidades esenciales de herbología habían alcanzado cierto nivel. Cultivar hierbas comunes no representaría prácticamente ningún problema. Sin embargo, aún le faltaba bastante para alcanzar ese nivel. A continuación, necesito seguir mejorando mi percepción mágica y mi dominio de los hechizos. Necesito centrarme más en el encantamiento de aflojamiento de suelo y el encantamiento de poda. Me esforzaré por alcanzar el nivel oro lo antes posible, y entonces podré empezar a intentar la siguiente etapa del cultivo del árbol guardián. Ciel observó la semilla del árbol guardián enraizada en el tubo de ensayo que sostenía en la mano. Antes de eso, le pediré a mi tía que preserve el estado de la semilla. Además, los efectos del encantamiento de frecuencia en las enredaderas de pez dorado. Especialmente su efecto mutagénico en las algas piraña. Todavía no le he contado nada de esto. Entonces Ciel, llevando la semilla del árbol guardián, caminó rápidamente hacia la oficina del jefe de Uflepuff. Cuando la profesora Sprout vio llegar a Ciel a esa hora, sus ojos reflejaron cierta sorpresa. Al fin y al cabo, Ciel solía pasar todo su tiempo libre en el invernadero y rara vez aparecía en el castillo. ¿Qué trabajador era ese chico? Si no fuera porque los pequeños tejones apoyaban mucho a Ciel, y porque parecía llevarse bien con Cedric y los demás durante el entrenamiento de Quidditch, la profesora Sprout habría estado un poco preocupada por sus relaciones interpersonales.
En ese instante, la mirada de la profesora Sprout se fijó de repente en el tubo de ensayo que Ciel sostenía. Una poción clara y transparente, sin magia alguna. Una semilla del árbol guardián con raíces que brotaban del fondo. Esto se ha procesado correctamente. La profesora Sprout se puso de pie de un salto. Incluso la silla que tenía detrás se desplomó hacia atrás, golpeando el suelo con un fuerte estrépito. Pero la profesora Sprout fingió no haberlo oído. Estaba tan emocionada que empezó a tartamudear. Ciel. Tú procesaste esto. Ciel asintió y explicó. Me sentía en buenas condiciones hoy, así que lo intenté. No esperaba tener la suerte de lograrlo. Antes de que pudiera terminar de hablar, la profesora Sprout tomó con entusiasmo el tubo de ensayo que contenía la semilla del árbol guardián. La miró como si contemplara un tesoro invaluable. Ni siquiera hacia sus mayores logros académicos había demostrado jamás tal esmero. 1 mes y medio después de su inscripción, Ciel había completado el primer paso del cultivo del árbol guardián. ¿Cuánto tiempo le había llevado entonces? Parecía haberse interesado particularmente en la herbología durante su segundo año. Pero completar el primer paso le había llevado más de 2 meses. Eso ya se consideraba rápido. Pero comparado con Ciel, era muy inferior. Sin embargo, la profesora Sprout rebosaba de alegría. ¿Qué significaba esto? Significaba que Ciel poseía un talento único para la herbología. El hijo de nuestra familia Sprout. Un futuro maestro de la herbología. Mientras la profesora Sprout contemplaba la semilla como un tesoro, Ciel continuó. He completado este paso, pero no estoy seguro del siguiente. Por eso necesito pedirte, tía, que me ayudes a conservarla temporalmente con pociones. Además, tengo otro asunto importante que contarte. La profesora Sprout se sorprendió un poco por las palabras de Ciel. Usar pociones para conservar las semillas del árbol guardián. No tenía nada de especial. Era el procedimiento habitual para el cultivo de herbología del árbol guardián. Pero Ciel dijo que había otro asunto. Importante. ¿A qué se refería? Por su expresión, parecía que ese asunto era incluso más importante que el árbol guardián. Entonces Ciel comenzó a contarle a la profesora Sprout sus descubrimientos sobre el encantamiento de frecuencia. La profesora Sprout se mostró algo confundida al principio. No entendía por qué un hechizo tan sencillo, basado en mejorar el encantamiento Lumos, haría que Ciel se lo tomara tan en serio. Pero poco después, al enterarse de que las enredaderas de pez dorado crecían mejor bajo el espectro azul púrpura del amuleto de frecuencia, un rayo cruzó la mente de la profesora Sprout. La investigación sobre las vides de pez dorado se había realizado exhaustivamente en el mundo mágico desde hacía mucho tiempo. Pero el descubrimiento de que el encantamiento de frecuencia podía aumentar la velocidad de crecimiento de las vides de pez dorado no tenía precedentes. Un enfoque de investigación completamente novedoso. Si escribiera un artículo sobre esto y lo presentara, publicarlo en una revista de herbología de primer nivel sería pan comido. Y la profesora Sprout enseguida pensó en otras implicaciones. Si el encantamiento de frecuencia tuviera efectos en las enredaderas de pez dorado, entonces podría haber muchas más plantas en el mundo mágico que reaccionaran a él. Tan solo la investigación sobre el encantamiento de frecuencia podría generar decenas de artículos en las principales revistas de herbología. Su valor académico sería simplemente inimaginable. Al pensar en esto, el rostro de la profesora Sprout se enrojeció de emoción. No porque ella misma necesitara esas credenciales. ¡Qué tontería! Como maestra en herbología, había publicado docenas de artículos en las revistas más prestigiosas de la especialidad. Ya no necesitaba tales publicaciones para aumentar su reputación. Pero Ciel los necesitaba. Este único encantamiento de frecuencia, bien administrado, haría que muchos herbolarios le debieran favores a Ciel al realizar investigaciones similares. No sería exagerado decir que Ciel fundó una nueva escuela. En el futuro, cuando Ciel solicitara ingresar en la Orden de Merlín y se convirtiera en maestro de herbología, sería mucho más sencillo. La profesora Sprout respiró hondo. Ciel, no le cuentes esto a nadie por ahora. El efecto del encantamiento de frecuencia en las enredaderas de pez dorado ya es suficiente para un artículo en una revista de primer nivel. Pero después de publicarlo, innumerables estudiosos de la herbolaria seguramente se apresurarán a imitarlo. Si alguien obtiene resultados mucho más impactantes, la importancia y el impacto de nuestra primera publicación se verán enormemente disminuidos. Continuó con creciente entusiasmo. Permítanme seguir investigando el amuleto de frecuencia para ver si puedo resumir las reacciones de otras hierbas mágicas a él.
Idealmente, podríamos usar el amuleto de frecuencia para inducir mutaciones asombrosas en alguna hierba mágica. Eso tendría un gran peso. En el futuro, quien quiera que use el amuleto de frecuencia para investigar, tendrá que citar nuestro artículo publicado. El rostro de la profesora Sprout reflejaba confianza. Denme algo de tiempo. Confío en poder obtener este resultado para finales de este curso escolar. Para entonces, con su innovadora contribución, la adquisición de una o incluso dos parcelas experimentales más en el invernadero de Hogwarts estaría completamente justificada. Al oír esto, Ciel se quedó paralizado. Un brillo intenso apareció en sus ojos. Tía, ¿estás diciendo que existe la posibilidad de conseguirme dos parcelas experimentales más? La profesora Sprout asintió con naturalidad. Por supuesto. Las valiosas parcelas experimentales deben tener prioridad para los estudiantes con potencial en herbología, con el fin de ayudarles a obtener mejores resultados durante sus años de estudio. Esta es nuestra tradición. Ciel respiró hondo. Aunque en un principio no había planeado ocultarle a la profesora Sprout la mutación de las algas piraña, no esperaba tales beneficios. Los cultivos experimentales eran de suma importancia para él. Un cultivo experimental más significaba que podría cultivar un tipo más de hierba mágica. O duplicar la producción de cierta hierba mágica. Al instante siguiente, Ciel puso las cartas sobre la mesa. Tía, en realidad, no he terminado de contarte sobre los descubrimientos del encantamiento de frecuencia. Los asombrosos resultados de mutación de hierbas mágicas que mencionaste. Ya los he logrado. La profesora Sprout se quedó repentinamente paralizada, mirando fijamente a Ciel sin expresión. ¿Eh? La profesora Sprout había recibido muchas noticias impresionantes a lo largo de su vida. Por ejemplo, durante su época de estudiante, al presentarse a los timos, obtuvo una calificación sobresaliente en herbología, lo que le permitió continuar sus estudios avanzados en la materia. O cuando envió su primer artículo académico a una revista de herbología y recibió aquella apreciada carta de aceptación. O cuando recibió la notificación de Hogwarts para convertirse en profesora de herbología. Por supuesto, también estuvo aquel momento devastador en el que recibió la noticia del fallecimiento de la familia de su hermano. Pero ahora, la profesora Sprout juraba que la noticia que Ciel le traía era, sin duda, la más impactante de los últimos años. ¿Ya lo has completado? ¿Has completado de forma independiente el cultivo de una nueva mutación de hierbas mágicas? La voz de la profesora Sprout no pudo evitar elevarse por la incredulidad. Aún sabiendo que Ciel no podía engañarla, aquello seguía siendo demasiado increíble para creerlo. Al fin y al cabo, inducir mutaciones mágicas en hierbas era casi el primer paso para convertirse en maestro de herbología. Requería un dominio de la herbología extremadamente avanzado. Ciel asintió con modestia. Esto no fue mérito mío. Fue pura suerte. Luego, relató todo el proceso del descubrimiento de la mutación del alga piraña. Tras escucharlo, la profesora Sprout sintió una repentina iluminación, pero esto no le impidió mostrar una expresión llena de alegría, alivio y admiración. No, Ciel. Esto no fue suerte en absoluto. Atreverse a desafiar las convenciones, usar el encantamiento de frecuencia en las algas piraña y descubrir su fototropismo extremo. Ni siquiera un maestro de herbología lo consideraría suerte. Niña, eres un genio indiscutible de la herbología. Ante semejantes elogio de una maestra de herbología como la profesora Sprout, Ciel estaba encantado, pero lo que más le importaba seguía siendo un asunto crucial. Entonces, tía. ¿Te causará problemas el tema del experimento? La profesora Sprout afirmó con absoluta seguridad. Completaron el procesamiento de las semillas del árbol guardián poco más de un mes después de matricularse, y ahora están obteniendo resultados académicos asombrosos. Si no te dan las parcelas experimentales sobrantes en el invernadero, ¿a quién deberían dárselas? Sus ojos brillaron con una determinación protectora. Si alguien se atreve a objetar, le pondré un geranio dentado en la cabeza. Quien diga tales cosas no tiene cerebro. Esperen mis noticias. A más tardar, para las vacaciones de Navidad, debería tener el artículo listo. Para entonces, coordinar los experimentos será pan comido. Al oír esto, Ciel también suspiró aliviado. Sus ojos reflejaban expectación. La Navidad estaba a la vuelta de la esquina. Si conseguía uno o incluso dos terrenos experimentales más, su ritmo de obtención de recompensas aumentaría drásticamente. En ese momento, la profesora Sprout, ya recuperada de su emoción, comenzó a procesar la semilla del árbol guardián.
Sacó una poción azul hielo y sumergió en ella la semilla germinada. Luego recitó un complejo conjuro. Vigor semina, y motus. Tras completar estos pasos, Ciel sintió de inmediato que la semilla del árbol guardián empapada en la poción había perdido su magia, aparentemente congelada. El profesor Sprout explicó: esta semilla se puede conservar perfectamente en este estado durante todo un año, siempre y cuando no se reactive. Esto no afectará a su tasa de éxito de cultivo durante este periodo. Dijo con cierta emoción. Todo esto se debe a esta poción específica para el cultivo del árbol guardián. Si esto hubiera ocurrido hace 200 años, cuando esta poción no existía, la dificultad del cultivo del árbol guardián sería varios niveles mayor que ahora. Herbología y pociones siempre se han complementado. Entonces, como si recordara algo, le preguntó a Ciel. He oído que últimamente te has estado acercando mucho al profesor Snape. ¿Y que a menudo le ayudas a procesar materiales? Ciel asintió. La profesora Sprout mostró una expresión de sorpresa, pero a la vez de satisfacción. Eso es muy bueno. Muchos cultivos de hierbas requieren la ayuda de pociones, y cuanto más poderosa es la hierba, más cierto es esto. Esto se evidencia particularmente en los árboles guardianes. Continuó con creciente entusiasmo. En la siguiente etapa, los árboles guardianes utilizarán extensamente algo llamado poción del árbol sagrado. Si bien no tenerla no significa que el cultivo no pueda tener éxito, con la poción del árbol sagrado, los árboles guardianes no solo pueden acortar el tiempo de maduración, sino que también estarán en mejores condiciones. La profesora Sprout hizo una pausa significativa. Dado que el árbol guardián fue activado por tu magia, esta poción del árbol sagrado también debería ser elaborada por ti. Siendo la asistente del profesor Snape, incluso su orientación informal sería muy útil para la preparación de tu poción del árbol sagrado. Añadió con una sonrisa irónica. El profesor Snape tiene mal genio, es frío y no se lava el pelo. Pero sus habilidades en pociones son verdaderamente incuestionables. Ciel asintió. En efecto. Entonces, su mirada mostró algo peculiar. Originalmente, había planeado encontrar una excusa para reducir sus visitas a Snape tras encontrar el libro de texto del príncipe mestizo. Ahora parecía que este trabajo de ayudante de pociones tendría que continuar a largo plazo. Esta noche, después de que termine el entrenamiento de Quidditch, seguiré yendo a casa del profesor Snape. Entonces Ciel llevó a la profesora Sprout al invernadero. Quería examinar personalmente el estado posterior a la mutación de las algas piraña. Después de la cena de ese día, frente al despacho del director de Slytherin, los ansiosos Malfoy y los alumnos de primer año de Slytherin dudaron durante un largo rato, pero finalmente reunieron el valor suficiente para llamar a la puerta. Tras un instante, la voz de Snape se escuchó con cierta ligereza. Ciel Sprout. Ya te lo he dicho, el Quidditch es un deporte que solo entusiasma a los tontos musculosos y simplones. Sobre todo al buscador. Menos mal que no eres uno de ellos, si no, jamás te habría dejado manipular los ingredientes de las pociones. Parece que por fin me has hecho caso y has decidido no ir al entrenamiento de Quidditch. Al instante siguiente, la puerta del despacho se abrió. Pero Snape no vio a Ciel. En su lugar, vio a Malfoy y a las pequeñas serpientes. Su expresión se ensombreció de inmediato. Malfoy. ¿Los de primer año? ¿Qué hacen tantos aquí? Al ver la actitud tan distinta de Snape, Malfoy y las serpientes de Slytherin se sintieron profundamente incómodos. ¿Por qué? Llegamos primero. Somos las serpientes de Slytherin, ¿por qué el prefecto trata tan bien a Ciel? Malfoy apretó los puños y preguntó: profesor, ¿está pidiendo a Ciel Sprout que le ayude a procesar los materiales? Snape lo miró con frialdad y se burló que... ¿Tengo que informar al señor Malfoy? La expresión de Malfoy se congeló. No, por supuesto que no. Agitó las manos repetidamente. Entonces, apretando los dientes bajo la gélida mirada de Snape, dijo: pero profesor, somos los Slytherin. Ahora es el momento de competir por la copa de las casas. Si necesita ayudantes, no necesita a Ciel. Nosotros podemos encargarnos perfectamente. Al decir esto, Snape esbozó una leve mueca de desprecio. Tú. Malfoy alzó la cabeza y dijo en voz alta. Si un pequeño tejón puede hacerlo, ¿por qué nosotros no? Debería darnos al menos una oportunidad. Profesor, todo lo que Ciel puede hacer, muchos de nosotros lo haremos mejor. No importa cuánto material procese para usted, nosotros lo duplicaremos. No, lo triplicaremos. Snape quedó ligeramente atónito. Su expresión se tornó bastante interesante.
¿Estás seguro? Malfoy y las demás serpientes asintieron con decisión. Sin duda. Snape los miró fijamente. Luego dijo: bien. Entonces les daré esta oportunidad. Tómenlo como una lección la próxima vez, antes de actuar, analicen la situación. Al menos así no ignorarán por completo la fuerza de su oponente. Entonces Snape agitó su varita. Cestas de gusanos de goma, apiladas como pequeñas montañas, cayeron en brazos de Malfoy y los demás. Para el amanecer de mañana, tienes que haber procesado todo esto. Malfoy y los demás miraron fijamente a los gusanos que se retorcían en sus brazos, preguntándose por un instante si Snape se había equivocado al hablar de la hora. Profesor. ¿Tantos gusanos de goma procesados para mañana al amanecer? ¿Se equivocó con la hora? ¿No debería ser pasado mañana o la semana que viene? Aunque nos quedemos despiertos toda la noche, no podremos terminar. Snape arqueó una ceja. ¿Quedarte despierto toda la noche? ¿Estás confundido por algo? Si ni siquiera puedes trabajar toda la noche, ¿qué te hace pensar que puedes competir con Ciel? Al oír las palabras de Snape, Malfoy y los demás se sobresaltaron. ¿Toda la noche? ¿De verdad habían exagerado tanto la intensidad del trabajo? Pero pronto, Malfoy empezó a tener dudas. No terminaba de creérselo. Trabajar toda la noche un día entero puede ser posible. Pero, ¿cuánto tiempo lleva Ciel trabajando para el profesor Snape? ¿De verdad puede trabajar toda la noche todos los días? Todavía tiene que ir al invernadero y participar en los entrenamientos de Quidditch. Si la intensidad del trabajo es así a diario, ni siquiera alguien hecho de hierro podría soportarlo. Entonces los ojos de Malfoy se iluminaron de repente, como si comprendiera algo. Asintió de inmediato. No hay problema, profesor. Solo estamos trabajando toda la noche. No tenemos ningún problema con eso. Snape frunció el ceño con evidente disgusto. ¿Estás seguro? Si reconoces tus habilidades ahora y decides rendirte, aún estás a tiempo. Las pequeñas serpientes aún dudaban, pero Malfoy dijo con decisión: profesor, no nos rendiremos. Utilizaremos cualquier medio necesario para defender el honor de Slytherin. El rostro de Snape se ensombreció por completo. Resopló con frialdad. Entonces será mejor que perseveres más tiempo y no me decepciones. Tras decir esto, Snape se dio la vuelta y salió del aula. Mientras salía, no dejaba de negar con la cabeza con disgusto. Idiotas, todos idiotas. Ya les di una oportunidad, son un montón de cretinos sin cerebro. No son capaces de evaluar la fuerza de su oponente ni de reconocer sus propias habilidades. ¿Cómo es posible que el proceso de selección de Slytherin de este año haya llegado a esto? En la clase de pociones, Malfoy desconocía por completo aquella dura evaluación. Las pequeñas serpientes le preguntaban con creciente preocupación. Malfoy, el profesor parecía muy disgustado. Siempre tengo la sensación de que el profesor quiere que seamos discretos y nos retiremos, que no sigamos compitiendo con Ciel. Ni siquiera lo hemos hablado. ¿Cómo podrías responder por todos nosotros? Malfoy alzó la cabeza con confianza. Eso es porque no te has dado cuenta de que esta es la prueba del profesor para nosotros. Entonces Malfoy explicó con el aire de quien revela un gran secreto. El profesor dijo que este trabajo requiere trabajar toda la noche todos los días, pero piénsenlo, mientras Ciel siga siendo una persona normal, ¿cómo podría soportar un trabajo tan intenso a diario? ¿Acaso no se cansa? ¿No necesita dormir? Es absolutamente imposible. Su voz se animó más. Así que el profesor debe de exagerar. ¿Cuál es su propósito? Primero, sin duda es comprobar si tenemos la capacidad de distinguir la información verdadera de la falsa. Segundo, es comprobar si tenemos la determinación de usar cualquier medio necesario para conseguir este trabajo. El tono de Malfoy se volvió casi reverente. Recordad siempre las enseñanzas del profesor. Usar cualquier medio necesario es nuestro credo de Slytherin. Primero debemos usar cualquier medio necesario contra nosotros mismos, por eso el profesor nos hacía pasar noches en vela para asustarnos y ver si teníamos esa determinación. Tras escuchar el análisis de Malfoy, las pequeñas serpientes finalmente comprendieron con creciente entendimiento. Eso significa que, mientras persistamos y dejemos que el profesor vea nuestra determinación de expulsar a Ciel por cualquier medio necesario, ¿podremos tener éxito? Malfoy asintió enérgicamente. Ciel solo puede con tanto trabajo. Con tantos de nosotros, seguro que podemos hacerlo. Vamos, manos a la obra.
Entonces las pequeñas serpientes se energizaron como si les hubieran inyectado adrenalina, y cada una comenzó a procesar los gusanos Flower con renovada determinación. Pero pronto, sus rostros adquirieron un tono verde enfermizo. Los gusanos viscosos y que se retorcían sin cesar les resultaban absolutamente repugnantes. Al rato, varias chicas de Slytherin sintieron ganas de vomitar. En ese momento, las propiedades irritantes del moco del gusano Flower también comenzaron a manifestarse. La piel de sus brazos empezó a enrojecerse dolorosamente, como urticaria, acompañada de oleadas de picor punzante que les dificultaban enormemente la concentración. En ese momento, Malfoy seguía apretando los dientes con obstinada determinación. Persistamos, debemos persistir. Cuando Ciel termine el entrenamiento de Quidditch, descubrirá que ya lo hemos expulsado. La malvada conspiración de los tejones de Hufflepuff será derrotada por nosotros. El punto de inflexión de la copa de las casas comenzará aquí. Las pequeñas serpientes respiraron hondo, soportando las náuseas y el picor mientras seguían procesando los gusanos blandos con sombría resolución. Mientras tanto, en el campo de Quidditch, el equipo de Hufflepuff realizaba su entrenamiento diario con precisión ensayada. Ciel sobrevolaba al equipo, persiguiendo Bludgers con una concentración implacable. Su bate se balanceaba libremente, creando fuertes ráfagas de viento que silbaban por todo el campo. Con sus golpes, las Bludgers silbaban como balas de cañón, creando una danza letal de hierro y fuerza. Cedric Diggory y los demás pequeños tejones volaban por el campo en patrones coordinados, sus trayectorias girando en torno a la trayectoria de los golpes de Bludger de Ciel. Si el rival fuera un equipo de verdad, cuando las Bludgers de Ciel atravesaran la defensa contraria, los pequeños tejones se abalanzarían sobre él y lanzarían con fuerza la quaffle a la portería enemiga. Y cuando el buscador rival intentara atrapar la snitch dorada, también se enfrentaría a la enorme amenaza de las Bludgers lanzadas por Ciel. Se trataba de un estilo de juego extremadamente raro, centrado en el golpeador, que se había ido desarrollando gradualmente gracias a la constante coordinación de los pequeños tejones durante este periodo. El artífice de esta táctica revolucionaria fue el capitán Cedric Diggory. En ese instante, al ver cómo la táctica cobraba forma, los ojos de Cedric reflejaban pura alegría. Si bien esta estrategia implicaba que el protagonismo del buscador se vería considerablemente disminuido, como si solo pudiera atrapar la snitch dorada con facilidad gracias al dominio del golpeador, ¿qué importaba eso? Hufflepuff nunca fue un campo de batalla para el heroísmo individual. Mientras pudieran ganar, ¿qué importaba si él, el capitán y buscador, quedaba eclipsado por la brillantez de Ciel? Los pequeños tejones solo querían conservar la copa de Quidditch, ausente durante muchos años, en la vitrina de trofeos de Hufflepuff. En ese momento, entre las sombras junto al campo, una figura delgada observaba la escena con creciente asombro. Esa figura era Harry Potter. Hoy también era día de entrenamiento del equipo de Quidditch de Gryffindor, pero Harry se había equivocado de campo y, por error, llegó al reservado por Hufflepuff. Precisamente por este error, presenció el aterrador poder de Ciel desplegado en el campo. Sinceramente, Harry estaba algo pálido en ese momento. ¿Acaso cuando Gryffindor jugaba contra Hufflepuff tendría que enfrentarse a semejantes Bludgers devastadoras? Ciel era un auténtico troll en el campo. Si a uno le daba una Bludger lanzada por accidente, seguro que corría a ver a Merlin inmediatamente. El capitán Watt siempre había considerado a Slytherin el principal enemigo, pero quizás Hufflepuff era en realidad el oponente más fuerte de Gryffindor. Harry se movió ligeramente al prepararse para marcharse. Ya estaba pensando en ir a contarle al capitán Watt la impactante noticia. Pero, de repente, se detuvo al ocurrírsele algo. Desde que descubrió al perro de 3 cabezas en la trampilla del 4.º piso la última vez, Harry se había preguntado qué custodiaba a aquella bestia enorme. Pero el perro de 3 cabezas le había dejado un trauma psicológico tremendo. Una criatura tan feroz. No sabía cómo enfrentarla. Pero con la fuerza que Ciel había demostrado, si traía ese bate. ¿Cuántas cabezas tenía el perro de 3 cabezas? ¿Acaso no bastaba con que Ciel blandiera su bate 3 veces? Al pensar en esto, Harry se emocionó ante la posibilidad. Esperó el camino que Ciel inevitablemente tomaría tras terminar su entrenamiento de Quidditch. Ciel, que salía del campo, miró con cierta sorpresa a la figura que le bloqueaba el paso. ¿Harry Potter? Ciel frunció el ceño, confundido. Durante su estancia en Hogwarts, no había tenido ningún contacto con Harry. Además de no querer involucrarse con el niño que vivió para evitar problemas innecesarios, también se debía a que él y Harry no tenían nada que pudiera unirlos.
Plantar árboles, practicar hechizos, preparar pociones. Con eso tenía suficiente trabajo. Realmente no tenía tiempo para involucrarse en los asuntos del niño que vivió. Pero no esperaba que Harry lo buscara activamente hoy. Harry también le dijo emocionado a Ciel: Ciel, vi tu actuación en el campo. Tu fuerza podría ser tan grande como la de Hagrid. Entonces Harry miró a Ciel con ojos ardientes, llenos de una esperanza desesperada. Hay algo muy importante que podría afectar la seguridad del castillo de Hogwarts, y quiero invitarte a unirte. Si te unes, podríamos proteger Hogwarts. Harry ya fantaseaba con que Ciel se uniera a ellos, derrotara al perro de tres cabezas, frustrara alguna conspiración secreta y protegiera a toda la escuela. Seguramente ningún joven mago rechazaría una oportunidad tan heroica. Bien. Justo cuando Harry estaba seguro de que Ciel aceptaría sin dudarlo, su expresión se tornó de desconcierto. Sin la menor vacilación, Ciel rechazó su invitación rotundamente. Me niego. Ciel miró a Harry, desconcertado, y se quedó sin palabras. Había que reconocerlo, Harry tenía la perspicacia de un salvador. En un lugar como Hogwarts, donde se reunían magos poderosos, ¿qué necesidad había de proteger a un alumno de primer año? Sin embargo, Ciel no guardaba rencor hacia esa actitud. Al fin y al cabo, después de haber vivido tantos sucesos traumáticos, Harry aún podía mostrar tanto entusiasmo y valentía como para dar un paso al frente. Eso era admirable en sí mismo. Es que Ciel no tenía ningún interés en unirse al juego del Salvador. Aunque quisiera sangre de perro de tres cabezas para cultivar jade de sangre, no era el momento. Al fin y al cabo, Quirrell seguía probando métodos para vencer al perro de tres cabezas. Si Ciel lograba someter a la criatura con su legendaria fuerza y vitalidad, y si Quirrell se enteraba, sería un problema. Cuando Harry y los demás superaran las pruebas, Ciel tendría la oportunidad de obtener la sangre del perro de tres cabezas. Además, para entonces, Ciel ya debería tener asegurada una nueva parcela experimental en el invernadero. Ese sería también el momento idóneo para comenzar a cultivar el jade de sangre. Por el momento, Ciel apenas tenía espacio para plantar las hierbas mágicas que ya poseía. En lugar de correr riesgos considerables para unirse a Harry y los demás en busca de beneficios que tal vez ni siquiera le fueran útiles, bien podía dedicarse a cultivar con calma las plantas que ya tenía. En ese momento, Harry por fin se recuperó del shock del rechazo. Preguntó con urgencia por qué. Ciel, no te miento. De verdad, debe haber algo muy importante en el castillo. Alguien está intentando conseguirlo. Pero antes de que pudiera terminar, Ciel lo interrumpió con calma. Lo siento, Harry. Te creo. Pero esto me parece algo que los profesores deberían considerar. Por supuesto que tu entusiasmo es encomiable, pero pedirle a un pequeño tejón que se una a una aventura. Probablemente te estás dirigiendo a la casa equivocada. Tras decir esto, Ciel rodeó a Harry y continuó hacia el aula de pociones. Harry miró con resignación la figura de Ciel que se alejaba, deseando aún intentarlo de nuevo. Rápidamente lo alcanzó y le dijo con urgencia. Ciel, ¿no quieres saber qué hay en la trampilla del cuarto piso? Te garantizo que no te lo puedes imaginar. Ciel se sentía impotente. ¿Cómo era posible que no supiera lo que había allí? Incluso sin haber leído la historia original, Hermione ya se lo había contado. Pero en ese momento no le interesaba en absoluto. Justo cuando Ciel iba a decirle a Harry que dejara de molestarlo, su figura se detuvo de repente. Un olor a ajo inundó el aire y se oyó una voz tartamuda. SHH. Cállate. Harry Potter, no puedes contarle esto a nadie. Una figura que portaba un gran turbante emergió de las sombras del pasillo. Harry se sobresaltó. Ciel también apretó los puños de repente, maldiciendo para sus adentros. Harry Potter, problemático. Fuiste tú quien trajo a Quirrell hasta aquí. De inmediato, Ciel concentró todos sus pensamientos en herbología. El encantamiento de frecuencia, artículos académicos, el árbol guardián. Al fin y al cabo, la historia original mencionaba claramente que Voldemort podía leer los pensamientos y deseos ajenos. Incluso en su estado parasitario, podía discernir si Harry mentía en el juicio final con la piedra filosofal. También podía leer en los pensamientos de Harry que la piedra había caído en su bolsillo. Si bien esta habilidad no podía mantenerse constantemente, quizás solo alcanzaría tal poder cuando Voldemort despertara de la nuca de Quirrell, porque, de otro modo, se habría molestado Quirrell en conseguir un nuevo de dragón solo para extraer información de Hagrid. ¿Acaso no podía leer mentes para saber cómo enfrentarse al perro de tres cabezas?
Pero Ciel no quería arriesgarse ni a la más mínima posibilidad de que Voldemort espiara sus secretos. Por suerte, Quirrell estaba pendiente de Harry. A un joven mago con tan poco talento como Ciel, ni el genio Quirrell ni Voldemort, que dormía sobre su cuerpo, le prestaban atención. Ciel dijo rápidamente: el profesor Snape aún tiene trabajo para mí. Profesor Quirrell y Harry, adiós. La mirada de Quirrell recorrió a Ciel sin mostrar reacción alguna. En su opinión, el comportamiento de Ciel era bastante comprensible. Quidditch, herbología, pociones. Nada más que un joven mago con escaso talento que sabía que no podía destacar en magia, así que intentaba obtener algún logro en esas áreas. Nada digno de mención. El único joven mago al que debía prestar atención era Harry Potter. Tras perder de vista a Quirrell, Ciel aceleró el paso y continuó caminando unos 2 pasillos más antes de finalmente suspirar aliviado. Por suerte, Quirrell estaba completamente concentrado en Harry. De lo contrario, habría corrido un gran peligro. Si Voldemort hubiera leído siquiera la más mínima información sobre el sistema, eso sería algo que Ciel jamás podría soportar. Parece que aún debo mantenerme alejada de Harry, ese problemático. De lo contrario, con el contacto frecuente, aunque no me encuentre con Quirrell, terminaré encontrándome con Dumbledore. Eso podría ser incluso peor que encontrarme con Quirrell. Al mismo tiempo, un destello frío cruzó los ojos de Ciel. Necesito mejorar rápidamente mi poder mágico. Aunque no provoque problemas activamente, la experiencia histórica me ha demostrado que, si quiero cultivar en paz, necesito capacidad de disuasión militar. Al menos necesito la fuerza para afrontar situaciones imprevistas. Los pensamientos de Ciel se centraron en el libro de texto del príncipe mestizo. Sectum Sempra, combinado con el aumento de poder que proporcionaban las algas piraña, era la forma más rápida que se le ocurría para incrementar su fuerza. Además, era necesario acelerar el progreso del árbol guardián. Tras la inscripción de Harry Potter, magos tenebrosos, trolls, basiliscos, dementores, hombres lobo. Estas criaturas aparecieron una tras otra en Hogwarts. Muchas de ellas estaban relacionadas con la magia oscura. La mejora en la defensa contra las artes oscuras y la resistencia a la magia oscura que podría proporcionar el árbol guardián serían muy útiles para defenderse de estos peligros. Ya fuera Sectum Sempra o la poción del árbol sagrado necesaria para el cultivo del árbol guardián, ambas requerían que Ciel tratara con Snape. Ciel aceleró el paso y llegó al aula de pociones. Al entrar, vio a Malfoy y a los demás apretando los dientes mientras procesaban gusanos de arena. Ciel se quedó ligeramente atónito, luego vio a Malfoy levantar la vista y burlarse de él. Ciel Sprout, ¿crees que puedes seguir complaciendo al profesor Snape? Hoy te vamos a expulsar. El puesto de ayudante de pociones del profesor solo lo podemos ocupar los Slytherin. Pero antes de que Malfoy pudiera terminar de hablar, sintió de repente una fuerte sensación de opresión. Tragó saliva y, presa del pánico, apartó involuntariamente la mirada de Ciel. ¿Qué clase de mirada es esa? ¿Solo por haber robado un puesto de asistente, es necesario mirarme así? Ciel respiró hondo. Rara vez, un brillo de espíritu combativo se apoderó de sus ojos. ¿Alguien había venido a robarle el trabajo? ¿Tanta gente compitiendo por el puesto de una sola persona? ¿Acoso laboral? ¡Qué equivocados estaban! En todos estos años, lo que menos temía Ciel era la competencia en el trabajo. Nadie entendía la competencia mejor que él. Al instante siguiente, Ciel observó desde arriba los resultados del trabajo de las serpientes hasta el momento. Esbozó una mueca de desdén. ¿Con este nivel pretendes competir conmigo? ¿Te lo estás tomando con calma? Mira bien. Así es como se compite en el ámbito laboral. Al oír las palabras de Ciel, que parecían tener una intención asesina, Malfoy y las serpientes mostraron rostros aterrorizados. De repente recordaron la fuerza descomunal de Ciel. Hacía menos de un mes que Malfoy había perdido los dientes de un golpe con una taza que Ciel le había lanzado con indiferencia. Y en tan solo un mes, aún no habían aprendido magia de combate. Tú cálmate. Tartamudeó Malfoy, retrocediendo frenéticamente. No vengas. Atacar a otros estudiantes resultará en la deducción de puntos. Mi padre es miembro del consejo escolar. Si vas a pegarle a alguien, no le pegues en la cara. Malfoy seguía retrocediendo, con el rostro pálido como el pergamino, colocando a todos los que tenía delante como escudos humanos. Ciel sonrió con fría diversión. Tranquilo. No te voy a pegar. Como esto es un asunto laboral, resolvámoslo según las normas de la empresa.
Al instante siguiente, Ciel sacó la llave del aula de pociones y cerró la puerta con un clic decidido. Malfoy, Crabbe y Goyle sintieron de repente una terrible sensación de déjà vu. Aquel momento era como aquella pesadilla en el expreso de Hogwarts, cuando los encerraron en un compartimento y Ciel los golpeó brutalmente. ¿Qué ocurriría esta vez? Entonces oyeron a Ciel decir con una calma escalofriante. La puerta del aula está cerrada con llave. Además, es muy tarde. Desde ahora hasta el amanecer, nadie vendrá a abrir. Así que quien quiera salir tendrá que conseguir la llave de mis manos. Su voz denotaba una autoridad absoluta. Tienes dos opciones: o me vences y te quedas con la llave, o trabajas tan duro que me convenzas y te la entregue voluntariamente. Las serpientes quedaron atónitas. Tras intercambiar miradas nerviosas, comenzaron a susurrar entre ellas. Un estudiante sugirió desesperadamente: somos muchos. Crabbe y Goyle son fuertes. Podrían ir primero y sujetar a Ciel. Luego todos juntos lo atacamos. ¿De verdad podría Ciel derrotarnos a todos? Pero Crabbe y Goyle no iban a caer en esa trampa otra vez. Los miraron desafiantes y preguntaron: ¿por qué no van ustedes primero? Si quieren atacarlo, háganlo ustedes. Yo no me acercaré a él ni loco. Tras varios minutos de acalorada discusión, ninguna de las serpientes estaba dispuesta a ser la primera en enfrentarse a la ira de Ciel. El plan de confrontación física fracasó antes de empezar. Pues compitamos, exclamó Malfoy, intentando salvar su dignidad. No creo que, siendo tantos, no podamos superar a una sola persona. 10 contra 1. La ventaja es nuestra. Malfoy recobró la compostura y miró a Ciel con fingida bravuconería. Así que dices que, mientras procesemos los gusanos más rápido, mejor y en mayor cantidad que tú, te convencerás y nos entregarás la llave. ¿Ya no interferirás con nosotros? Bien, entonces aceptamos esta competencia. Las serpientes, que al principio sentían asco y dolor al procesar los gusanos, ahora parecían revitalizadas por el orgullo de su casa. Defender el honor de Slytherin era su sagrado deber. Este fuerte sentido de la misión les hizo olvidar momentáneamente la somnolencia y el picor en las manos mientras se apresuraban a procesar los gusanos. Ciel también tomó una cesta de gusanos de agua y comenzó a trabajar con ellos con movimientos fluidos y precisos. Tras alcanzar el nivel plata en su percepción mágica mejorada, percibía con mucha mayor claridad el aura mágica de cada gusano. No solo era más rápido y diestro, sino que la calidad del moco que extraía era claramente superior a la de antes. Sin embargo, Ciel intuyó vagamente que el moco de cada gusano tenía propiedades mágicas ligeramente distintas. Al mezclarlos, se percibía una discordancia extremadamente sutil. Era algo que nunca había notado antes. Pero al recordar cuando Snape le había mostrado el proceso, la mucosidad de varios gusanos Flower le había parecido tan uniforme como si proviniera de un solo ejemplar. La consistencia era increíblemente precisa. Aunque Ciel desconocía qué efecto tendría la mucosidad ligeramente inconsistente como agente espesante, de repente comprendió por qué los maestros de pociones podían ser llamados verdaderamente maestros. Habían perfeccionado cada detalle hasta la perfección absoluta. Pensando de esta manera, la tía Sprout, como maestra en herbología, también debió haber alcanzado la perfección en cada detalle. La expresión de Ciel se volvió de intensa concentración. Disminuyó deliberadamente su velocidad, sintiendo con atención el aura mágica que emanaba de cada gusano en sus manos. Detectó esas sutiles variaciones, intentando que cada chorro de mucosidad mantuviera las mismas propiedades mágicas. Este proceso redujo notablemente la velocidad de Ciel. El nivel de concentración requerido era incomparable con su anterior enfoque despreocupado. Pero los ojos de Ciel reflejaron una grata sorpresa al descubrir que, con este método, el efecto del entrenamiento de su percepción mágica era mucho mayor que antes. En el panel del sistema, el texto mejora de la percepción mágica parpadeaba con una luz plateada, intensificándose gradualmente a un ritmo imperceptible. El corazón de Ciel se llenó de ilusión. Para finales de mes, justo antes de Halloween, la nueva tanda de vides de pez dorado debería estar lista. Si lograba mantener este ritmo de mejora gradual en su entrenamiento y, además, cosechar una buena cantidad de vides de pez dorado, quizá podría acercar su percepción mágica al nivel oro. Gracias a sus habilidades subacuáticas mejoradas, podría adentrarse aún más en la investigación mágica. Para entonces, llevar a cabo la siguiente etapa del cultivo del árbol guardián debería ser totalmente factible. Al pensar en ese futuro prometedor, Ciel sintió una alegría genuina.
Trató cada procesamiento de gusanos Flover con aún mayor seriedad y precisión. Mientras tanto, Malfoy y los demás no dejaban de mirar a Ciel de reojo. Cuando descubrieron que su velocidad no era abrumadora, sus ojos reflejaron entusiasmo. Habían supuesto que, tras trabajar tanto tiempo para el profesor Snape, Ciel sería muchísimo más rápido procesando información. Resulta que solo era este nivel. Podemos competir. La victoria está a nuestro alcance. Pasó 1 hora. 2 horas. 3 horas. Las serpientes miraban atónitas cesta tras cesta de gusanos. La cantidad parecía haber disminuido considerablemente, pero, ya fuera por su fuerza física o su energía mental, estaban al límite. Cuanto más tarde se hacía, más lentos se volvían sus movimientos y más dispersa se volvía su atención. Al mirar de nuevo el reloj de pared, ya eran las 2 de la madrugada. Mucho más tarde de su hora habitual de acostarse. Una somnolencia abrumadora los invadió, haciendo que sus párpados se volvieran cada vez más pesados. Su visión se fue nublando progresivamente. Sus rostros parecían acercarse cada vez más a la superficie de la mesa. Malfoy se estremeció de repente y se incorporó con brusquedad, dándose cuenta de que casi se había desplomado de bruces sobre el montón de gusanos. Su mirada se dirigió inevitablemente hacia Ciel. Descubrió que los movimientos de Ciel seguían siendo exactamente los mismos que al principio. De hecho, parecían incluso más fluidos y eficientes. Si bien la productividad de la serpiente seguía disminuyendo, el recuento de gusanos procesados por Ciel se había equiparado gradualmente, y la diferencia ya no era significativa. Los ojos de Malfoy se abrieron con incredulidad. ¿Qué? Son las 2 de la madrugada. Ciel no tiene nada de sueño. Lo que más le desconcertó fue que Ciel tenía en su rostro una sonrisa de disfrute y deleite, como si lo que tenía delante no fueran asquerosos gusanos viscosos, sino algo genuinamente placentero. ¿Le pasa algo en el cerebro? Se preguntó Malfoy con desesperación. ¿Procesar gusanos blandos es algo que hace feliz a la gente? Malfoy ignoraba que, a juicio de Ciel, procesar cada gusano mágico entrenaba su percepción mágica. Cada uno lo acercaba un paso más al cultivo del árbol guardián. Un progreso tedioso y gradual, pero constante. Mirando hacia atrás, de repente se dio cuenta de que quizá ya había superado grandes obstáculos. Para él, aquello era la verdadera felicidad. En ese momento, la mirada de Ciel recorrió a las serpientes, la mayoría de las cuales estaban casi desplomadas sobre la mesa. De repente se puso de pie. El corazón de Malfoy se llenó de una esperanza desesperada. ¿Acaso Ciel no podía resistir y estaba a punto de admitir la derrota? Al instante siguiente, el sonido áspero de la tiza raspando contra la pizarra resonó en el aula. Las serpientes, que dormitaban adormiladas, despertaron con expresiones de terror. Oyeron a Ciel decir con una alegría inquietante: «Son solo las 2 de la madrugada. ¿Cómo puedes dormir a tu edad? ¿No dijiste que defender la gloria de Slytherin era tu deber? Nada de dormir. Sigue trabajando». Los rostros de las serpientes se enrojecieron de humillación. ¡Qué indignante! Demasiado insultante. ¿Quién se cree que es? ¿Acaso ya ha ganado? Luchemos hasta el final. Sigan así. A ver quién se rinde primero. Las serpientes, brevemente despertadas por la indignación, trabajaron con energía durante un rato más. Pero cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, luego las 4. Al ver a Ciel, que seguía de buen humor, sintieron una desesperación incontenible. Imposible. ¿Cómo puede ser tan competitivo? ¿No tiene nada de sueño? Algunas serpientes ya tenían lágrimas en la voz. No quiero hacer esto más. Déjenme salir. Quiero dormir. Ciel los miró con una sonrisa gélida. ¿Llorar? ¿Acaso llorar significa que no tienen que trabajar? Ya que eligieron competir conmigo, nada de dormir. Compitan hasta el final. ¿No querían defender la gloria de Slytherin? ¿Cómo pueden rendirse así como así? Cada vez más serpientes gemían derrotadas defendiendo la gloria de Slytherin. Quien quiera defenderla, que la defienda. Tengo mucho sueño. Estoy tan cansado. No quiero trabajar más. Incluso Malfoy sintió un remordimiento profundo. Ya había sufrido demasiado a manos de Ciel. ¿Por qué lo había provocado de nuevo? ¿Y qué si Ciel hacía que el profesor Snape le diera puntos a Hufflepuff? Puntos. ¿De qué servían los puntos? Dárselos a él. Él también estaba agotado. Justo cuando los Slytherin lloraban en el aula, algunos suplicándole a Ciel que los liberara, Snape se apresuraba hacia el aula de pociones.
Al fin y al cabo, seguía siendo el jefe de la casa Slytherin. Todavía tenía que cuidar de sus serpientes. Al ver desde lejos que en el aula de pociones aún permanecían encendidas las luces, proyectando figuras sombrías, Snape se sorprendió bastante. ¿De verdad han durado hasta ahora? Al pensar esto, el disgusto inicial de Snape hacia los Slytherin de este año se atenuó un tanto. Si bien eran imprudentes, al menos sabían esforzarse cuando era necesario. Eso podía considerarse prometedor. Pero pronto oyó débiles llantos que provenían del aula. Intentó abrir la puerta. ¿Estaba cerrada? El corazón de Snape dio un vuelco. Ciel tampoco debería estar en el aula, ¿verdad? La puerta está cerrada, alguien está llorando. ¿Podría ser que hayan encerrado a Ciel por acoso? Al pensar en esto, a Snape se le aceleró el corazón. Sabía cuánto se preocupaba la profesora Sprout por Ciel. Si la profesora Sprout se enterara de que Ciel estaba siendo acosado por las pequeñas serpientes, probablemente se volvería loca. Al pensar en las muchas hierbas mágicas extrañas y peculiares que la profesora Sprout tenía en sus manos, Snape se estremeció. Inmediatamente sacó su varita. Aló Mora. Con un destello del hechizo de apertura, la puerta del aula, cerrada con llave, se abrió de golpe. Snape entró con paso decidido. Basta. ¿Cómo se atreven a atacar a una sola persona? La dignidad de la casa Slytherin. Al instante siguiente, Snape se detuvo en seco, a mitad de la frase. Su expresión reflejaba una extraña perplejidad. Porque lo que veía no era la escena que había imaginado Ciel rodeado y acosado. En cambio, a las serpientes de Slytherin les corrían las lágrimas por las mejillas. Sus rostros estaban demacrados por el cansancio. Sollozaban lastimeramente. Tengo mucho sueño. Quiero dormir. Al ver a Snape abrir la puerta del aula y entrar, las pequeñas serpientes lo miraron como a un salvador. Profesor Snape. Por fin has venido a salvarnos. Malfoy, con el rostro desencajado por la tristeza y la indignación, se quejó entre lágrimas a Snape. Ciel Sprout nos acosaba. No nos dejaba irnos, no nos dejaba dormir y nos obligaba a procesar gusanos de arena. Profesor, seguro que no va a encubrir semejante comportamiento. Pero al instante siguiente, Malfoy y las demás serpientes vieron cómo el rostro de Snape se volvía más negro que el fondo de un caldero. Su mirada sombría los recorrió con un desprecio moraz. Preguntó palabra por palabra: ¿estás diciendo que 10 de ustedes fueron acosados solo por Ciel Sprout? Y esto fue algo que ustedes empezaron. ¿Ahora quieren que busque justicia para ustedes? Snape estaba tan enfadado que se rió, con una risa fría y amarga. Incluso le temblaban los labios de rabia. ¿Cómo es posible que me haya tocado un año tan patético de Slytherins? Estáis avergonzando a la casa Slytherin. Malfoy y las demás serpientes fueron tan severamente regañados que no podían levantar la cabeza. Entonces Snape agitó su varita con una precisión asombrosa. Sus párpados quedaron como pegados con un hechizo adhesivo permanente, y simplemente no podían cerrarlos. Snape dijo entre dientes: regresen. Vayan a la sala común y reflexionen. No salgan más a hacer el ridículo. ¿Y dormir? ¿En su estado todavía quieren dormir? Manténganse despiertos. Respiró hondo, con la voz cargada de decepción. Además. 5 puntos menos para Slytherin. Malfoy y los demás parecían completamente derrotados. Pero al ver que Snape parecía verdaderamente furioso, las serpientes no se atrevieron a replicar y abandonaron el aula de pociones abatidas. Tras su partida, el ánimo de Snape seguía sin mejorar en lo más mínimo. Realmente no lo entendía. Cuando él estudiaba allí, Slytherin rebosaba talento. ¿Cuántos años habían pasado? ¿Cómo había llegado Slytherin a este estado? En ese momento, Snape miró a Ciel en el aula sin mostrar la menor calidez en su expresión. Dijo sarcásticamente: el señor Sprout estuvo bastante impresionante esta vez. Debes estar muy satisfecho contigo mismo. Parece que he sido demasiado indulgente contigo, permitiéndote confiarte demasiado. Snape se dirigió al podio y resopló con frialdad. Entonces, veamos si eres tan extraordinario. Ciel Sprout, ¿no crees que hayas estado procesando muy bien los ingredientes para pociones, verdad? ¿No te crees realmente mi mano derecha? Su voz se volvió más aguda. ¿Alguna vez has notado el problema de la consistencia mágica en el moco de los gusanos Flower? Respóndeme. Ciel asintió con calma. Me he dado cuenta hoy, profesor. He prestado más atención a este aspecto hoy. Por favor, critíqueme y corríjame.
La ira que emanaba de Snape se detuvo de repente. Su expresión se tornó confusa al instante al ver la mucosidad de gusano que Ciel había procesado. Cuando percibió el aura mágica que emanaba de ello, a pesar de su enfado por el reciente incidente, Snape no pudo evitar mostrar sorpresa. Ciel decía la verdad. ¿De verdad se había percatado del problema e incluso había empezado a solucionarlo? Aunque el moco de gusano Flover que Ciel procesó esta vez aún no alcanzaba la uniformidad de sus propios procesos, era mucho mejor que en intentos anteriores. Para Snape, por fin podía darle una calificación de apenas aceptable. Miró el gran frasco de mucosidad que habían colocado frente a Ciel. La ira que sentía se fue disipando poco a poco. En su lugar, lo invadió una oleada de emociones. Su expresión se tornó algo compleja. Para ser justos, se consideraba que el nivel de Ciel en pociones era alto. No realmente. Estaba lejos de ser un genio de las pociones. Solo se podría decir que, entre la gente común, su progreso era relativamente rápido. Cuando Snape descubrió las pociones, su nivel podría haber superado fácilmente al de Ciel en aquel momento. Pero ¿cuál era el talento de Snape? ¿Y cuál era el de Ciel? Si Snape se hubiera puesto en el lugar de Ciel, si su talento en aquel entonces hubiera sido similar al de Ciel, ¿habría podido progresar a tal ritmo? Con semejante talento, ¿cuánto esfuerzo le habría costado procesar esa gran botella de moco de buena calidad? Al pensarlo, Snape no pudo evitar conmoverse. Luego, su corazón se llenó de pesar. Qué lástima, de verdad una verdadera lástima. Si tal esfuerzo se hubiera combinado con un talento superior, qué maravilloso habría sido. Pero el destino fue demasiado injusto. Le otorgó a Ciel un esfuerzo sin igual, pero también hizo que su talento fuera lamentable. En ese momento, tal vez aún podía confiar en la práctica constante para entrenar y mejorar. Pero cuanto más avanzara, más descubriría la verdadera importancia del talento. Siempre existían algunos obstáculos que un talento mediocre difícilmente podía superar en toda una vida. Al pensar en esto, la ira en el corazón de Snape se disipó por completo. Tomó la botella grande de moco de gusano. Tras reflexionar un momento, dijo: considerando que has sido bastante diligente y has ayudado a aliviar parte de mi carga, puedo concederte una petición razonable. Piénsalo bien antes de pedirla. Al oír esto, el rostro de Ciel reflejó una alegría genuina. Una promesa de un maestro de pociones era de un valor extraordinario. Con el orgullo de Snape, incluso si pedía una botella de Felix Felicis, probablemente la obtendría. Sin embargo, por muy mágicas que fueran la Felix Felicis u otras pociones, Ciel tenía claro su objetivo desde hacía tiempo. Dijo sin dudarlo: profesor, quiero aprender a preparar la poción del árbol sagrado con usted. Al oír esto, las pupilas de Snape se contrajeron ligeramente y su corazón dio un vuelco. ¿Poción del árbol sagrado? ¿La poción usada en la segunda fase del cultivo del árbol guardián en herbología? ¿Acaso Ciel dominaba tal nivel de herbología? Poco después, miró a Ciel sin expresión alguna. ¿Quieres que te guíe en pociones? ¿Acaso no sabes que solo doy clases particulares a los alumnos que obtienen una calificación sobresaliente en pociones en sus exámenes TIMO? Ciel quedó atónito y mostró decepción. Esto hizo que la comisura de los labios de Snape se curvara ligeramente hacia arriba. Tras un momento, dijo lentamente: a partir de la semana que viene, todos los sábados por la tarde, después de que hayáis terminado vuestro trabajo, os dedicaré 2 horas a daros clase individualmente. Pero si demostráis ser irremediablemente estúpidos, no me culpéis si os expulso de la clase de pociones. Entonces Snape se dio la vuelta y salió del aula. Tras marcharse, Ciel también sonrió. Independientemente del proceso, su objetivo se había cumplido. Después, su agenda volvería a estar apretada. Cuidar de las setas lumos, las enredaderas de peces dorados, las algas piraña. Practicar hechizos, practicar Quidditch, buscar el libro de texto del príncipe mestizo. Procesar materiales, entrenar la percepción mágica. Ahora también tenía que dar clases de pociones los sábados. Podría decirse que la agenda de Ciel estaba repleta, lo que le dificultaba encontrar incluso una hora libre. Pero para Ciel, que ya estaba acostumbrado a esta rutina, esto en realidad lo hacía sentir más tranquilo. Suda más en tiempos de paz, llora menos en tiempos de crisis. Incluso con el sistema de cultivo, su propio esfuerzo era indispensable. No quería arrepentirse algún día de no haberse esforzado más antes. Pronto, Ciel dejó atrás los recientes acontecimientos. Continuó buscando en los armarios del aula. No fue hasta el amanecer que Ciel terminó de organizarlo todo y salió del aula de pociones.
He registrado minuciosamente todos los armarios de esta aula. Parece que el libro de texto del príncipe mestizo no está aquí. Según mis cálculos, solo quedan 5 aulas por revisar. Incluso a un ritmo lento, debería encontrarlo en 15 días. Si tengo suerte, quizá no tarde tanto. Ciel mantuvo la calma y siguió con su vida metódicamente. Cultivaba plantas, asistía a clases, entrenaba Quidditch, preparaba pociones. Como Malfoy y las demás serpientes ya no se atrevían a interferir con él, no volvió a tener problemas. Sus días eran ajetreados pero gratificantes. Así, en un abrir y cerrar de ojos, pasó una semana. Aturdido, Ciel se dio cuenta de que en el castillo ya habían empezado a preparar decoraciones como calabazas. También podía oír a los estudiantes que pasaban por los pasillos hablando en pequeños grupos sobre el banquete de Halloween. Solo entonces Ciel se dio cuenta: Halloween está a la vuelta de la esquina. El tiempo vuela. Este semestre ya ha transcurrido más de la mitad. Tras negar con la cabeza, Ciel apartó la leve nostalgia que lo embargaba. Estaba seguro de que no había desperdiciado ni un solo día. Debía seguir aprovechando al máximo su tiempo para superarse. Su mirada se posó en el armario de almacenamiento de la esquina del aula de pociones. Al abrirlo, entre los objetos diversos que cayeron, destacó un libro de texto de elaboración avanzada de pociones. El corazón de Ciel se aceleró de repente. Abrió con cuidado la página del título. Una línea de texto apareció entonces ante sus ojos. Este libro es propiedad de El Príncipe Mestizo. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.